El señor Wyckoff vivió durante exactamente la misma época que el trader Jesse Livermore, el legendario trader que hablamos en el episodio 590, pero a diferencia de Livermore, Wyckoff, en vez de dedicarse exclusivamente a entender la bolsa para hacer pasta y ya está, decidió terminar gravitando hacia la educación. Y gracias a Dios, gracias al Dios del dinero que lo hizo, porque quizás Livermore ha inspirado a muchos más por los millones que amasó, entonces eso es mega motivador, inspirador, etc. Pero Wyckoff ha terminado instruyendo a muchos más, a estas personas que realmente les encanta analizar las cosas y por qué sucede lo que sucede, y esa curiosidad intrínseca en los propios mercados. Wyckoff sin duda podríamos decir que tuvo más impacto en este sentido, lo que para mí incluso es más importante. La comprensión de la bolsa por parte de Wyckoff, sus aportes y divulgación sobre cómo funcionan los mercados para poder sacar tajada así a sus movimientos, tuvieron mucho más impacto que los aportes de Livermore en este sentido, al menos, que nos dejó poco más que es un pequeño manuscrito, ¿no? Pero Richard Wyckoff fue seguramente el pionero en indagar en las profundidades de la bolsa y su entendimiento, el entendimiento de los mercados, hablando principalmente de 3 leyes que dictan cómo y por qué se mueve el precio. Vitales de entender, lógicamente, para poder saber lo que viene después, no a modo de predicción o de un precio exacto, sino de qué puede pasar si entendemos estas 3 leyes. ¿Y cuáles son estas 3 leyes de Wyckoff? Pues son la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. Mi primer contacto con estas 3 leyes no fue Wyckoff en general, sino que más o menos las hemos estado escuchando por ahí durante toda nuestra vida, no necesariamente si estás interesado en el trading y la bolsa. Pero cuando he querido entenderlas más y ponerlas en un contexto y ver cómo funcionan juntas, ha sido cuando he estado leyendo el libro de Rubén Villahermosa que se llama La metodología de Wyckoff en profundidad. Y tengo que decir que este libro no es una lectura y ya está, sino que hay que estudiarlo. Es muy denso. Cada maldita página pues tiene mucha información, de modo que tienes que volver atrás. Así que he estado estudiándolo, no solo leyéndolo, sino estudiándolo por etapas, ¿no? Las primeras 3 leyes, pues intentando buscar muchísima información para entender bien cada una de las leyes. Y al fin y al cabo lo que os presento en el episodio de hoy es un resumen de todo lo que he aprendido, gracias al libro de Rubén Villahermosa, para inculcarme a mí en esta semilla para expandir en estos conceptos donde indagan la metodología. Y se habla de las leyes de una forma más profunda, no mega ultra profunda, porque si no, pues el libro entero podría ser sobre las leyes, pero son, ya digo, explicaciones maravillosas en el libro, pero debe ser por mi necesidad de que me lo expliquen como un niño de 5 años, que se me hicieron complicadas, y es por eso que, como siempre hago en todo lo que hablo en el podcast, indago en 1000 trillones de fuentes hasta poderlo explicar para niños de 5 años, ¿no? Por esto recurría al método Feynman que utilizo en este podcast, que significa explicarlo para los demás y explicármelo a mí mismo y a vosotros. En las notas del episodio os voy a dejar el libro de Rubén, al cual estoy en contacto y espero, bueno, ya lo hemos hablado, de hacer una entrevista para el futuro. Cuando haya empollado bien todas las otras partes de la metodología, tocará una buena entrevista porque así le podremos sacar más chicha, ¿no? Así que he hecho mi propia investigación, Ninjas de la Vida, para poder ser capaz de entenderlas con ejemplos y analogías que me puedan ayudar a entenderlo, y que estoy seguro que os ayudará a vosotros también a entender estas 3 leyes. Una vez comprendidas, será momento, entonces sí, de pasar a profundizar en la metodología de Wyckoff, que iremos haciendo en distintos capítulos, distintos episodios de este podcast. Hoy empezamos con esta ley de la oferta y la demanda, la búsqueda del equilibrio, las órdenes agresivas, pasivas, la absorción del precio, la ley de causa y efecto, de acumulación, distribución, ciclo del precio, desarrollos de velas, ¿no? Esa ley de esfuerzo y resultado, que se habla de tendencias, de desarrollos de movimiento por ondas, etc. Vamos a verlo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Cuánto dinero y tiempo crees que ganarías si tuvieras acceso a recursos exclusivos y personas que te están apuntando en la dirección correcta? Por ejemplo, imagina un canal de seguimiento en el que se listan las empresas y criptos que otros traders tienen el radar ahora mismo. ¿Acaso no se te escaparían menos gemas? O imagina un bot
que semanalmente te actualice sobre el estado de fortaleza o debilidad del mercado. ¿Acaso no se te haría así mucho más fácil interpretar si van a haber correcciones para tomar una posición más cautelosa o más agresiva? O imagina un sitio donde tengas un informe semanal sobre en cuáles de las etapas de Weinstein o de Wyckoff se encuentra hoy los índices, los grupos, las industrias y los sectores del mercado, donde tengas especificado en qué grupos están las acciones que van a liderar la próxima subida del mercado. ¿No se te haría así más eficiente filtrar? ¿Acaso no aumentarías así las probabilidades de elegir las inversiones ganadoras más rentables de este ciclo? Pues en Sociedad Ninja, nuestra comunidad de ninjas de la vida multipotenciales, que estamos interesados en la salud, en la productividad, las conspiraciones y sobre todo en el dinero, no solo tienes acceso a todo esto, sino que tienes un club también de lectura para aprender y debatir conceptos de las estrategias de esas leyendas del trading, como Weinstein, O'Neill, Minervini, Wyckoff, Livermore, Darvas, ¿no? Con barajas descargables, con cientos de tarjetas de memoria creadas a base de estos libros, que con un algoritmo que tenemos podrás memorizar estos conocimientos gráficos a largo plazo de forma orgánica. Tienes acceso además a resúmenes de estos libros que acabamos de mencionar, vídeos de debates pasados, indicadores de trading views creados exclusivamente de ninjas y para ninjas de la vida, episodios premium semanales solo para los miembros y sobre todo una comunidad activa de 1000 ninjas de la vida con las mismas inquietudes y pasiones que tú, que reman en la misma dirección. Así que únete ya a Sociedad Ninja para adelantarte a los cambios sociales y de mercado sobre todo, mientras sigues disfrutando de este episodio. Empezamos por la primera ley de Wyckoff, que es la ley de la oferta y la demanda, que es la que determina como tal la dirección del precio. Pero, ¿por qué sucede y cómo sucede? Esta ley nos dice que cómo el mercado siempre buscará el equilibrio. Cuando se desequilibra, buscará el equilibrio. Esa será la tendencia, que es el punto donde la curva de la oferta y la curva de la demanda se encuentran, ¿no?, en una intersección. Ese es el equilibrio, el balance, es lo vital, ¿vale? Esto es lo que siempre está buscando esta ley. Y este es el punto en el que hay un entendimiento entre los compradores y vendedores, que ¿cómo se representa? Pues con el precio. Y para entender cómo funciona el precio de algo que sube o baja y por lo tanto entender esta ley y lo que estamos haciendo cuando operamos con un gráfico, tenemos que considerar qué sucede cuando hay un cambio o un desplazamiento entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, imaginad que se publica un paper científico diciendo lo bueno que es el azul de metileno, del que hablamos en el podcast hace un tiempo, o mejor aún, los kiwis, porque cuando hablé muchos episodios atrás, en el 160 adelante o hacia atrás, hablaba sobre Bitcoin y qué era y hacía ese ejemplo de los kiwis, de esto es Bitcoin, así que imagínate los kiwis y ponía esta analogía, hasta el punto que se ha convertido en la moneda oficial que tenemos en Sociedad Ninja, ¿no? Pero imaginaros que sale un paper científico diciendo lo buenos que son los kiwis para la salud, de modo que nadie lo había anticipado antes de tal forma, ¿no? De pronto sale todo el mundo y dice, ¡guau! Ni lo había considerado que podía vivir 150 años solo comiendo kiwis. Lógicamente, estarías más próximo de hacerlo si comieras carne que kiwis, pero aquí estamos. Buah. Te dicen que los kiwis son incluso mejores que la carne en sí o lo que sea, o los órganos, ¿vale? Y esto hará que los compradores se quieran hacer con más kiwis al mismo precio. Es decir, habiendo un cambio en la demanda, con esa curva yendo a la derecha. ¿De acuerdo? Y los que estéis mirando el vídeo, no solo escuchándome, creo que os puede instruir un poquito más el hecho de mirar las pantallas, porque pondremos ahí unos gráficos donde se expresará, pero haré lo mejor que pueda, porque al fin y al cabo esto es un podcast para expresarlo en audio. Y cuando este precio, esta demanda, vamos a decir, no precio, sino demanda, tira a la derecha, porque de pronto hay más demanda, ¿en qué desencadenará? Pues en que el precio, ahora sí, tenga que subir para hacer match, para que el equilibrio del que hablábamos, del mercado, vuelva a restaurarse. De nuevo, el mercado siempre está buscando este balance, el equilibrio. Claro, siguiendo la misma lógica, un incremento en la oferta, porque este año hemos tenido 1.000 trillones de kiwis más de excedentes, por ejemplo, pues la curva de la oferta se moverá a la derecha, haciendo que los vendedores estén dispuestos a vender más kiwis al mismo precio porque tienen la misma cantidad. Y como eres un ninja de la vida súper inteligente, ahora ya sabes que el punto de equilibrio se moverá también hacia abajo con la curva de la demanda para llevar a la nueva
intersección, ese punto de equilibrio, ¿no? Eso, si se mueve a la derecha, pues el precio también se moverá y viceversa, ¿no? Y esto es lo que hace que el precio baje, porque el punto de equilibrio está debajo de lo que estaba anteriormente, ¿vale? Entonces, los precios suben por un incremento de la demanda, es decir, todos queremos kiwis porque son buenísimos para la salud, según este último paper, o también puede subir el precio por una bajada de oferta. Todo el mundo quiere kiwis y por lo tanto quedan pocos y por lo tanto el precio sube. Lógicamente, el precio caerá si ocurre lo contrario, es decir, si incrementa la oferta porque hay muchos kiwis, pero la demanda es baja porque nadie los quiere, ¿vale? Pero cuando hay estas asimetrías entre la oferta y la demanda, que se mueve la curva, no sé qué, no sé cuántos, que nos puede dar pistas hacia dónde se irá el precio, lo que es muy relevante que entendamos es que no es una cuestión del número de compradores y vendedores que hay comprando y vendiendo el mercado esta cantidad de kiwis. No, es una cuestión del poder. El poder de los compradores y vendedores. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si, por ejemplo, solo hay 10 ninjas, 10 personas, pero que tienen trillones, entonces, aunque sean pocos, pueden tener suficiente poder para generar mucha demanda, gracias a la liquidez total que tienen con estos trillones, porque a lo mejor estos ninjas se han apuntado a Sociedad Ninja y son jeques árabes, siéndoles muy fácil entonces contrarrestar la oferta claro, lo contrario, son 10 ninjas trillonarios que quieren generar mucha demanda, pero al otro lado de la balanza hay, pues para generar oferta no solo hay 10.000 vendedores, pero tienen poco poder, son debiluchos, porque ellos son 10 ninjas de la vida, pero tienen muchísima liquidez, porque se escucharon e invirtieron en Bitcoin cuando tocaba. Me escucharon este podcast y dijeron, pues voy a invertir en Bitcoin. Y ahora son trillonarios, por ejemplo, ¿vale? Pero a este punto debemos ser capaces de diferenciar entre dos tipos de oferta y de demanda. Y es que tú, si decides comprar o vender tus kiwis al precio del mercado, lo que estás haciendo es órdenes agresivas. Si tú, ninja de la vida, dices, voy a comprar kiwis o voy a vender kiwis a precio de mercado, el precio que esté ahora lo voy a hacer activamente, me voy a poner delante de la pantalla o voy a ir al mercado del pueblo y voy a ir ahí agresivamente. No es que lo hagas súper enfadado, sino que haces órdenes agresivas, que significan al precio del mercado. Pero la otra manera es que puedes decidir que solo comprarás o venderás los kiwis que quieres cuando lleguen ahí a cierto precio específico. Ahí dejas la orden apuntada y se lo mandas a las personas que tienes encargadas de que te compren o vendan los kiwis cuando llegue a ese precio. Que en este caso sería el broker o el exchange o la persona del pueblo del mercado que te va a vender o comprar los kiwis, que le haces un recado, es tu asistente, ¿no? Estos exchange brokers o tu asistente te compren y venden los kiwis al precio que le has dicho. Y estas no son órdenes agresivas, sino que se les llama órdenes pasivas, son lo que se conocen como orders limit, ¿vale? Por lo tanto, tenemos compras pasivas y compras activas. No, compras pasivas y compras agresivas, o también ventas pasivas o ventas agresivas, ¿no? Pues de estos dos tipos de oferta y demanda, de compras activas, pasivas, ventas activas, pasivas, pasivas, ¿ves? Es que incluso el caso es que de estos dos tipos de oferta y demanda, la única que puede hacer mover el precio es si compras o vendes los kiwis inmediatamente a mercado, es decir, a precio de mercado, es decir, órdenes agresivas. Las que dejas apuntadas a tu broker, es que cuando pase de este precio me compras los kiwis, cuando baje de este precio me vendes los kiwis. No, lo único que puede mover el precio es las órdenes agresivas. Eso significa que si un precio está yendo pico hacia arriba, es que hay alguien activamente haciendo tirar ese precio hacia arriba, ¿vale? Las órdenes, por el contrario, pasivas, estas que dejamos apuntadas como pendientes, que se activan solo si se cumple la condición del precio, no pueden mover el precio. Y esto es muy importante remarcarlo. Ahora bien, lo que sí es verdad es que estas órdenes pasivas, las que no mueven el precio, lo que sí pueden hacer es como servir un poco para frenar o hasta detener, ¿no?, el movimiento del precio, pero no son responsables, digamos, de los impulsos, que son lo que impresiona más. Los impulsos es una cuestión de las órdenes agresivas, no de las pasivas, ¿vale? O sea que cuando ves el precio del kiwi disparándose ahí hacia arriba, es porque los compradores están
agresivamente comprando. Activamente, agresivamente comprando. Comprando a precio de mercado de forma proactiva. Lo han planeado. En otras palabras, podríamos decir que si la demanda agresiva es superior a la oferta pasiva, es decir, los vendedores que han decidido vender sus kiwis solo cuando los kiwis lleguen a X precio y lo han dejado apuntado, por lo tanto son ventas pasivas, el precio subirá, lo repito. Si la demanda agresiva es superior a la oferta pasiva, el precio subirá. Es decir, demanda agresiva tiene más poder que la oferta pasiva y la oferta agresiva tiene más poder que la demanda pasiva. Quien manda es lo agresivo. La violencia siempre gana, joder. Entonces ya puedes imaginar qué es lo que hace que haya una tendencia bajista, ¿no? O sea, los mercados bajistas, los bear markets, son por lo opuesto. Es decir, para que el precio se mueva a la baja, son los vendedores que tienen que tener la iniciativa de vender a precio de mercado, estar activamente vendiendo. Y ahora que ya sabemos que el mercado puede ir, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, pero es por las órdenes agresivas de los compradores y vendedores, tenemos que entender que hay otro escenario posible que puede ocurrir, que es cuando un lado del mercado bloquea al otro y que conocemos como absorción. Seguro que has escuchado esta palabra en canales de inversión o cuando estabas estudiando o leyendo libros sobre inversión que dices absorción. Te puedes imaginar un poco qué significa, pero ahora lo entiendes muy bien, ¿no? Cuando el lado de un mercado se bloquea, ¿cómo lo bloqueamos? Con órdenes pasivas, metiendo un porronaco de órdenes pasivas. Entonces hay alguien que está tirando el precio hacia arriba, comprando activamente, agresivamente, porque está ahí delante de la pantalla, pero tú has dejado 1.000 trillones de forma pasiva. Así es como se bloquea, con las órdenes apuntadas, con las órdenes límite. Esto es lo que es absorción. Pues imagina que hay alguien en el mercado que está comprando a kiwis, ¿no? A precio de mercado, estas órdenes agresivas, para hacer subir el precio. Pero aunque los vendedores no están disponibles de querer vender a mercado para competir activamente y luchar contra los compradores, han decidido dejar montones de órdenes contundentes puestas, no a mercado, sino al límite. Es decir, esas de vender automáticamente si el precio llega a X. Pues aunque estas órdenes no pueden tumbar el precio hacia abajo, sí pueden absorber la intención de que vaya hacia arriba. Por esto lo llamamos absorción, ¿no? Es como si tú saltas hacia arriba y no tienes una fuerza que te empuja hacia abajo, no hay gravedad, sino que tienes un techo de almohadas o estás en la luna, no hay gravedad, pues no hay nada que vaya a parar tu impulso. Pues si pones ese techo, esa gravedad, en este caso serían las órdenes de venta pasivas, pero muy acumulativas, son contundentes, ¿no? Pues pararán tu impulso. En este caso es lo mismo. Los compradores compran a 100 euros el kiwi, porque es un kiwi buenísimo, a mercado. Entonces el precio empieza a subir. 105, 110, 120, pero a 125. Hay vendedores con mucha pasta que habían puesto una orden de venta a 125, muchísimas órdenes de venta a 125. Y como son tan contundentes, no es posible para el precio seguir avanzando. No hará que el precio baje contundentemente, pero sí lo detendrá contundentemente. Esto es la absorción. Pero fijaros, como no había vendedores apenas con sus órdenes límites de 100 euros hasta 124,99, ¿no? Hemos ido subiendo escalonadamente, el precio ha ido subiendo sin mucha resistencia, aquí la palabra clave, 124,99 subía sin problemas, sin resistencia, lo que crearía un camino de muy poca resistencia, haciendo súper fácil para los compradores con buena liquidez para hacer subir el precio. Esto es lo que se llama resistencias. Por eso lo he ido repitiendo con esta voz que te ha dado tantísima rabia. Porque esto es lo que se llama resistencias. Esa línea de arriba que hay muchísimas órdenes que lo absorben, tiran el precio hacia abajo, ¿no? Esas barras que dibujamos en los gráficos. Son esas líneas en el gráfico que parece crear un techo de precio que no se puede sobrepasar o que es muy difícil. Por esto se celebra tanto cuando un activo es capaz de superar una resistencia que había tocado muchas veces, pero nunca había podido superar. Claro que al revés también pasaría, vendedores vendiendo a mercado, pero compradores con compras a límites que impide que el precio baje más. Y estos osos y toros, estos vendedores y compradores, utilizan estas estrategias para mover el precio en puntos
según sus estrategias, ¿no? En puntos estratégicos para saber cómo y cuándo quieren superar ciertas barreras de absorción. No sé, a mí después de leer esto me ha parecido apasionante porque los toros pondrán montones de órdenes gordas, aunque pasivas, a ciertos precios, ¿no? Para prevenir que los vendedores puedan llegar a ciertos puntos y al revés también. La clave está en poder interpretar correctamente la acción del precio en cuanto al volumen para poder entender qué está haciendo el señor mercado y entender estos puntos estratégicos. A nivel práctico, la relación entre oferta y demanda la entenderemos a través de la relación entre el precio y el volumen. Siempre está muy, muy, muy relacionado, aunque he visto algún trader con unas rentabilidades loquísimas, un trader de estos legendarios que tiene no sé cuántos libros, uno americano, que mira solo la acción del precio sin mirar el volumen, ¿no? Pero a nivel Wyckoff, esa relación precio-volumen está absolutamente relacionada. Las metodologías de análisis técnico, no solo la de Wyckoff, acostumbran a ser gracias a analizar este precio y volumen, ¿no? Que nos ayudan a entender si estos gigantes que planifican y mueven el precio tienen alguna estrategia de absorción o de movimiento agresivo que nos ayude a posicionarnos del lado ganador. Lógicamente, queremos seguirnos ahí esos tiburones como si fuéramos los pececitos que comen la carne de al lado de los tiburones, de esas carnes pieles muertas, ¿no? Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble, así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Después tenemos la ley de causa y efecto. Esta ley nos dice que la causa precede al efecto, que no podemos crear algo de la nada. Me recuerda bastante al anime de Metal Alchemist, que decían, bueno, hacían alquimia, ¿no? No puedes crear nada de la nada, tienes que intercambiar algo para poder crear algo. Y es lo mismo con el movimiento del precio. Para entenderlo, imagina que quieres hacer un café. Os voy a poner un ejemplo de algo que hago cada mañana. Ya lo sé, el café no es bueno para la salud, lo sabemos de siempre, los que estamos aquí en los episodios de salud, pero es un placer que me permito en la vida. A cambio, pues me motivo y gano pasta a través de la bolsa, ¿no? ¿Y qué significa que la causa precede al efecto en lenguaje del café? ¿Cuál es la causa de este café para que salga por la cafetera, al fin y al cabo? Y así lo entenderemos muy bien. Pues en este caso, la causa, lo que ha causado el café, ha sido el fuego. Es el fuego que hemos usado para hervir el agua y así crear el café, ¿no? Y en trading, el fuego, esta causa, es el volumen, las órdenes de compra-venta de una acción. No importa si es compra, si es venta, es volumen, lo que se está tradeando ahí, lo que está intercambiando. El volumen es el fuego que nos causará
es la causa, nos causará un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Pues en trading, este volumen causará un efecto, una tendencia alcista o bajista. Este es el efecto. Algo se cocinará ahí, algo hervirá, un fuego estará hirviendo algo y el efecto será alcista o bajista. En el lenguaje del café, el efecto será que el café está listo después de haber tenido el fuego ahí hirviendo el agua cierto rato, ¿no? Era la causa que ha creado el efecto. Pero en trading, el volumen, las órdenes, ha creado este efecto en forma de tendencia que es el precio, moviéndose hacia arriba o hacia abajo, al fin y al cabo. Estamos hirviendo agua con el fuego hasta que sucede algo, que es el café, ¿no? Esto es una causa que crea un efecto. Pues al principio empezamos a hervir el agua con el fuego, hirviendo poco a poco, acumulando, se está acumulando la presión ahí. Y cuando el café está listo, sube a la parte de arriba de la cafetería, saliendo y haciendo ese ruido que hace que sepamos que el café está listo, ¿no? Que es... al menos si lo haces en cafetera italiana como yo. Y después, cuando todo el café ha salido, lo que hacemos es que la causa, es decir, el café saliendo, ahora nos lo tenemos que servir, nos lo distribuimos. Y en esta fase es cuando el precio se pone plano, cuando el volumen es absorbido. Igual que tú, queriendo beber el café, ¿no? Pues después de esta distribución, te haces otro café, ¿vale? Se vuelve a cocer otra vez esa acumulación, porque eres un adicto, y vuelve a salir café, pero esta vez, en vez de salir a chorro, pues nos va hacia abajo. Realmente he violado aquí las leyes de la física, pero da absolutamente igual. La cuestión es que entendamos que se acumula con una causa y el efecto se distribuye. Hay después, una tendencia alcista o bajista, ¿vale? Y volvemos a repetir. Básicamente, si convertimos este ejemplo en un gráfico, vemos claramente que la causa es el agua hirviendo, el volumen, la acumulación, y el efecto es la subida del café o del precio en este caso. Lo realmente relevante de la ley causa y efecto es que nos ayuda a identificar qué acciones tendrán más potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque una acumulación que haya sido larga, lógicamente, también causará una tendencia más larga, ¿vale? Porque si estás hirviendo mucha agua, tardará más tiempo, pero después el efecto será que tendrás muchísimo más vapor. Estarás ahí, no verás tu casa, estará llena de vapor, agua hirviendo ahí, pero habrás tenido que pasar por mucho más tiempo de acumulación. Si tu objetivo era tener a saco de vapor, pues lógicamente preferirás la olla más grande, que haya más agua hirviendo, que tardará más, pero tu objetivo no es ir rápido, es conseguir más. Lo que es vital para los que no queremos estar mirando el gráfico todo el día y nos consideramos especuladores de más medio-largo plazo es considerar esto, ¿no? Que querrás esta olla más grande porque no quieres que vaya rápido, lo que quieres es que te dé mucho vapor, que es lo que estabas buscando, mucha rentabilidad, que esté mucho tiempo cociéndose. Pues una pequeña acumulación creará una pequeña tendencia alcista, mientras que una gran acumulación creará una gran tendencia alcista. Y lo mismo con un periodo de distribución y tendencias bajistas. Este ciclo de acumulación, es decir, cuando estamos en acumulación el precio está lateral, después viene una subida, que es nuestro efecto, una tendencia alcista, y después tenemos una distribución, que es cuando el precio se vuelve a poner lateral, y después tenemos una bajada, que es otro efecto, ¿vale? De la causa, que ha sido durante la distribución el precio lateral. Pues es lo que conocemos como el ciclo de precio de Wyckoff. Desgraciadamente para nosotros ninjas de la vida, los que mueven los precios no siempre deciden darnos pistas y tiempo para ver que algo se está cocinando durante X tiempo, ¿vale? Algo que veremos en la siguiente ley. Y es que a veces parece que los que maniobran todas estas movidas, de vez en cuando tienen algún tipo de pista para mover rápido el mercado y nos lo dan, y a veces simplemente deciden saltarse la acumulación y la distribución o hacerlo súper corto. Lógicamente no se saltan la ley de causa-efecto, pero lógicamente el hecho de no haber cocinado una causa durante tanto tiempo se traduce en cierto resultado, cierto efecto. Por ejemplo, tiran el precio hacia arriba,
lo máximo posible que pueden y de sopetón, y esto es un efecto, para así poder maximizar la causa, es decir, la bajada, por ejemplo. Y en las notas del episodio os dejo algún indicador que os puede servir para identificar esto en vuestro gráfico. Después tenemos la ley de esfuerzo y resultado, que la ley de esfuerzo y resultado es seguramente una de mis favoritas de las que divulgó Wyckoff. No la inventó él, pero sí la divulgó focalizada así en el mercado. Y es quizás la más relevante para ayudarnos a avanzarnos a los cambios de tendencia que se puedan avecinar. Del mismo modo que tenemos patrones de velas que anuncian un cambio de tendencia, o al menos con probabilidades muy altas de anunciarlos con éxito, estas velas, acompañadas de sus respectivos volúmenes, también pueden darnos otros tipos de pistas. La ley de esfuerzo y resultado nos enseña estas pistas usando la divergencia. Es decir, ¿qué es la divergencia? Lo contrario a la armonía. Cuando no hay armonía entre el precio y el volumen, ese stock o criptomoneda que estás mirando nos podría estar indicando alguna cosa. Si, por ejemplo, vemos un rally, ¿no? una carrerilla, una subidita, si, por ejemplo, hay montones de volumen, es decir, mucho esfuerzo, pero en cambio la vela de los precios son pequeñas y comprimidas, es decir, hay poco resultado, aquí no hay armonía, se ha roto la armonía, aquí tenemos una divergencia. Todo este esfuerzo se ha empleado para que el precio cambiara el resultado, pero este resultado ha fallado. El precio ha fallado en reaccionar al volumen y el precio ha fallado también en alcanzar un nuevo máximo. Esto nos podría indicar que los que tienen grandes intereses están vendiendo en preparación a un cambio de tendencia. La forma más sencilla de verlo es, por ejemplo, cuando se desarrolla una vela y la comparamos con el volumen que ha habido ese día. Cuando se ha formado una vela, nos está diciendo básicamente cuál ha sido el resultado de ese día o semana o mes, dependiendo de la temporalidad donde mires tu gráfico, entre compradores y vendedores. Es en este resultado que interpretamos si la historia que nos cuenta la vela también es la misma que nos cuenta el volumen, buscando coherencia, buscando si hay armonía. Pues una forma de identificar esta armonía es buscando si hay rangos extensos de precio a la vez que también los hay de volumen. O si cuando en vez de extenso es estrecho, ¿no? Que barras de volumen y precio tengan el mismo gordo y estrecho, más o menos. Que si hay una barra muy gorda de precio, tendría que haber una barra muy gorda de volumen también. Si tiene mucho recorrido de precio, pero en cambio hay poco volumen o al revés, significa que no hay armonía, no hay balance, hay una divergencia, nos están diciendo algo. El esfuerzo no concordaría con el resultado o el resultado no concordaría con el esfuerzo. Y un ejemplo que pongo, que lógicamente ya sabéis que soy un enorme fan como tal del Bitcoin, es, bueno, enorme fan en cuanto a fundamentalismo, análisis técnico, hay que ir ahí sin emociones, ¿no? Pero pongo el 14 de marzo de 2023, en el que Bitcoin estaba totalmente lateral de hacía tiempo. Pero de pronto vemos una divergencia enorme, vemos una vela de precio muy, muy, muy pequeña, casi un doji, y en cambio la barra del volumen era grotescamente increíble. Nunca había habido una barra de volumen tan grande en las últimas semanas. Pues aquí vemos muchísimo esfuerzo, la barra de volumen, pero muy poco resultado. El precio estaba súper comprimido. Y lo que sucede después es un buen rally alcista. De hecho, creo que fue un cambio de tendencia y ya está. Pues también lo vemos según el desplazamiento que el precio vaya a hacer después. Lo que analizamos con esta ley de esfuerzo y resultado es si el volumen nos lleva a un movimiento de precio en la misma dirección que la vela que había, o si al contrario el precio se irá por el sitio opuesto a pesar de que haya ahí en ese momento ese volumen, ¿no? Entonces, ¿esta sinergia de precio-volumen hacen continuar la tendencia? Pues significa que hay armonía. O cambia la tendencia, entonces significa que hay divergencia, ¿no? La ley de esfuerzo-resultado también nos dice que un impulso del precio, que se va hacia arriba, por ejemplo, tendrá un resultado que se traducirá por un volumen que lo acompañará. Lo mismo si en realidad la tendencia es bajista, ¿no? El volumen también irá a la baja. Pues en este caso, la armonía vendrá cuando este impulso alcista también viene con un respectivo volumen alto, lógicamente, que será bajo si en vez de al alza el precio va a la baja, ¿no? ¿Y cuál sería la divergencia?
Pues en caso de mucho impulso en el precio que se va para arriba, para arriba, para arriba, pero con volumen que se queda pillado, que no sigue el ritmo, este sería el indicador, este sería la divergencia. Y otra manera de asestar si hay divergencia o armonía y si se rompe o no la ley de esfuerzo y resultado es utilizando las ondas de David Weiss. De hecho, las llamadas ondas Weiss vienen, o Weiss viene precisamente de aquí, ¿no? De David Weiss. Y en las notas del episodio os dejo algún indicador para ponerlas en vuestro gráfico, que en vez de ver el volumen como se acostumbra a ver en todos los indicadores, que sería con palitos, ¿no? Cuando pones las barras de volumen en tu gráfico, se salen abajo del precio y salen barritas que parecen ahí de DJ, ¿no? Y pues en vez de verlo con barras y palitos, mide las ondas que nos indica si se ha operado más al alza o a la baja en el volumen. O sea, hay como ondas. Y entonces podemos usar estas ondas comparándolas con las ondas de volúmenes anteriores para ver, hostia, el precio va subiendo, pero las ondas cada vez son más bajas. Del mismo modo de que comparamos las velas del precio actual con las anteriores para ver cuál es la tendencia que se está formando, comparamos estas ondas de volumen por si se van a la alza o a la baja, si hay una tendencia de arriba o abajo de estas ondas de volumen, ¿no? O sea, habría armonía si, por ejemplo, el precio cada vez llega a más máximos y estas ondas Weiss también son cada vez más grandes. ¿Dónde estaría la divergencia? Pues con velas haciendo máximos, pero ondas que cada vez son menos contundentes, aunque el precio siga subiendo. Nos estaría diciendo que hay poco esfuerzo, pero extremadamente mucho resultado. Precio haciendo máximos. Y finalmente también podemos poner a prueba esta ley por las rupturas de resistencias y soportes, es decir, cuando hay niveles clave. Evaluando cómo se comporta el precio y el volumen a esos niveles nos ayudará pues, a hacernos una idea de si hay armonía o por lo contrario simplemente se rompe. Y confieso que me costó entender este tipo de ejemplo, pero lo que me sirvió para romper esta barrera mental mía fue imaginarme un malabarista, ¿vale? Un malabarista acróbata que está caminando por una slackline, una cinta sostenida en el aire, que si cae, pues se mata. Pues si el precio y el volumen rompen al alza a una línea de tendencia y continúa en la misma tendencia, hay armonía porque ha habido mucho esfuerzo en caminar por esa resistencia y ha seguido caminando, ¿no? No ha habido caos porque no ha caído y no se ha destrozado todo el cuerpo y se ha abierto la cabeza, ¿vale? El malabarista, que sería el precio y el volumen, tenía intención de caminar por la línea de resistencia, de sobrepasarla, y consiguió lo que se proponía. Pero en cambio, si da un paso por esa línea, pero se va para abajo, adiós malabarista y adiós resultado, porque todo ese volumen operado solo ha servido para ir en la dirección opuesta cuando se había roto el nivel. El punto de la cuestión entonces será ver si el precio aguanta al otro lado del nivel, que se pueda mantener ahí ese malabarista. No quieres al malabarista cayendo por la slackline, no. Lo que quieres es que se mantenga y pueda pasar. Hay que ir a esa concordancia de precio y de volumen y que se quede por ahí, ¿no? Sobrepasando esa resistencia. Así que esta ha sido mi interpretación de las 3 leyes de Wyckoff: la ley de la oferta, la demanda, la ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado. Mirad las notas del episodio, que ahí tendréis unos cuantos gráficos bien chulos, algunos indicadores referentes a estas leyes. Esta era la primera parte del libro de Rubén Villahermosa, de metodología de Wyckoff, haciendo mi pequeña investigación y analogías para contarlo a niños de 5 años. Esto me ha ayudado a entenderlo mejor a mí. Espero que también os haya ayudado a entenderlo mejor a vosotros. Vamos a seguir hablando de inversiones como siempre y cada día dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast. Nos vemos dentro. Gracias a ti, oyente, también para llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.